Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, el tercero, de Acción Macro, podcast conformado por Alfredo de Albredos de Economía, Juan de Economía y Políticas Públicas y, bueno, quien les habla, Felipe de Economía con Pyme. Bueno, hoy analizaremos los preparatorios de las próximas elecciones generales, particularmente, y aquí vamos a encender un poco el capítulo con las presidenciales, considerando que vamos a tener primarias en julio y primera vuelta en noviembre, así que va a estar bien interesante. Vamos a ver también la evolución del IMASEC y finalmente vamos a terminar con esta nueva forma de hacer política de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Respecto a las presidenciales, eh, a mí me pasa algo, porque si bien Johannes Kaiser se ha ido subiendo de a poco a medida que han pasado los meses y se presenta como una fuerza emergente comparado con Kast, vamos a ver, habría que ver qué es lo que pasa con Mateiro en la primera vuelta. De hecho, hace poco ya José Antonio Kast dijo que no iba a hacer primarias con Johannes Kaiser, lo cual tener tres candidatos de derecha en primera vuelta, bueno, y vamos a ver si que son tres, si es que no se suma Franco Parisi, y con eso ya tendríamos cuatro candidatos de derecha. Eh, Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué tanto se van a dispersar los votos y cómo y qué puede sacar como beneficio tanto la izquierda como la centroizquierda, pensando en que la centroizquierda tiene planes de hacer primarias en julio. De hecho, hoy día tienes a Vlado Mirosevic, que se autodeclaró como candidato a primaria por el Partido Liberal. Carolina Toá ya está decidido, va como candidata a primaria por el PPD. Habría que esperar qué pasa con el Partido Socialista, Partido Radical. Yo creo que se va a sumar alguno de los candidatos de los partidos que quedan del oficialismo del socialismo democrático, mejor dicho. Y, y a ver qué beneficios sacan. Ahora, el otro si bien tenemos este problema por el lado de la derecha, en la izquierda también tenemos un problema. Y es que Carolina Toá es la persona más fuerte de la centroizquierda, pero hoy día en las encuestas no marca tanto. O no marca lo que uno esperaría como candidata a la centroizquierda si uno lo compara con Johannes Kaiser o Evelyn Matei. O incluso la misma expresidenta Bachelet, que tanto que empezaron a endiosar para que dijera, sí, voy como candidata a la primaria, que yo creo que si hubiese sido es el caso, ganaría la primaria y por tanto, en una posible segunda vuelta con Johannes Kaiser o Antonio Cast, Bachelet gana. Eso yo creo que es indiscutible, más allá de las aprensiones que uno tenga hacia Bachelet y parte del desastre de su segundo gobierno. Pero dado que no es el caso, la izquierda, o la centroizquierda en este caso, tendrá que ver cómo potencia a la figura de Carolina Toá, pensando en una hipotética segunda vuelta contra Evelyn Matei o Johannes Kaiser. Alfredo, no sé qué opinas sobre esto. Bueno, esto por un lado es como opinión súper subjetiva y no estoy considerando obviamente a otros personajes de esta batalla. No sé qué me decís tú. Hola Felipe, hola Juan. Bueno, yo acá en este punto tengo que ser bastante pesimista. Creo que el sistema político chileno ha fracasado como tal cuando vemos el oficialismo busca a Michelle Bachelet para una tercera candidatura o que la misma Evelyn Matei se meta en estas elecciones. Creo que el sistema político ha fracasado cuando deja que se apernen los mismos de siempre, cuando se postulen los mismos de siempre. Creo que no es el camino, ¿no? La evidencia dice que no es el camino para llegar al desarrollo. Eh, es lamentable, o sea, veamos la papeleta, ¿qué puede haber en la papeleta? Como dijo Felipe, a Mirosevic, a Johannes Kaiser, a Kass, puede ser
Franco Parisi por ahí. Le El ofrecen una alcalde de piscola a Vladimiro el, Siles. el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic. Ese es el futuro que tiene Chile. Oye, a mí me parece lamentable. Y yo acá quisiera compartir el pesimismo del sistema político que tiene el profesor, por ejemplo, el profe Landerreche, que nos explicó que justamente esto es un problema. Esto es un problema porque justamente no hay incentivos, hay nuevas caras, no hay renovación de la política. Entonces, oye, yo en este punto lamentablemente tengo que ser muy pesimista porque más allá que sea de izquierda, derecha, eso se lo dejo a un politólogo, pero más allá no se ve algo positivo. Eh, Lamento ser así tan tajante, tan negativo, pero es lo que me da en este tema. No sé si Juan quiere aportar otra cosa. Sí, a ver, yo creo de que hay hartas cosas que podemos conversar sobre esto y también adscribo a tu opinión. Tenemos un problema bien grande de renovación política, pero no de ahora, es de hace tiempo. Pensemos que, por ejemplo, Matei tiene 71 años, si no me equivoco, y Bachelet tiene 73. Hubo una generación política que no se renovó, o sea, la generación de los 50 años. Veamos que, por ejemplo, las mismas caras que vemos ahora, de la, digamos, ex concertación, son los mismos que gobernaron desde el año 90 hasta el año 2010. No hubo una renovación política, no hubo una renovación etaria, y la misma gente que quiere o que gobernó, quiere gobernar ahora. Y tenemos este problema de no renovación que hubo y hace bien complejo el asunto para las futuras generaciones. Adicionalmente quiero agregar una cosa, sobre todo para lo que viene a hacer la primera vuelta y las primarias en general. Le pedí a la gente de la Cosa Nostra, de Alberto Mayol y su equipo, su encuesta, un poco para ver cómo se movía la distribución de los votos y cómo se comportaban los votantes en función de los candidatos que pudieran haber en una primera vuelta. Y la encuesta que ellos tienen, primero hay que declarar una cosa, que es una encuesta no probabilística. Esto básicamente que tú no puedes, a partir de estos datos, hacer una conclusión a nivel general de toda la población. Sin embargo, es una muestra que igual uno puede revisar, que consta de 600 personas repartidas en todo Chile. Y tienen cosas que son bien interesantes. Lo primero es que vemos que Kaiser, en algunos escenarios, incluso está pasando a Matei. Este tipo de cosas hace un mes, la verdad es que no se veía con claridad, pero ahora lo vemos. O sea, vemos que Kaiser está pasando en algunos escenarios a Matei siempre y cuando Kast no vaya o no compita. En una primera vuelta así, por ejemplo, de Michelle Bachelet, Matei, Kaiser, Kast, gana Matei. Pero en una donde no esté Kast, en la segunda vuelta pasa Kaiser. Viendo esta encuesta de la Cosa Nostra, y ya te viene a decir como varias cosas. Primero, de que Matei ha sido una candidatura que no ha ganado porcentaje de votación. Lleva en el top, digamos en el top 1 de la derecha, más de 6 meses por lo menos, que viene marcando las encuestas. Pero ahora estamos viendo que la candidatura de Matei, incluso habiendo sido nombrada por la UDI y por RN, no ha logrado sumar más votación. Pareciera ser, o de forma preliminar, que tiene un techo, este techo en torno al 25%, más o menos, de la votación, pero que no ha logrado escalar a pesar de todo esto, a pesar de tener eventos y todo, no ha logrado subir, a diferencia de la candidatura de Kaiser, que con unos pocos meses, ahora sabemos que el número de militantes, el Partido Nacional Libertario es el de mayor número de militantes en el lado opositor. O sea, en el grupo de derechas es el que más gente tiene en sus filas. Esto te muestra de que el movimiento libertario en Chile ha ido creciendo con fuerza y de forma exponencial en los últimos meses. Y ha sido una ola que, en las mismas palabras de Kaiser, él ha ido surfeando. Este movimiento le ha dado fuerza a este tipo de candidaturas que, bueno, de momento no hay propuestas fuertes más allá de frases para la galería, y que claro, todavía queda ver su programa de gobierno y este tipo de cosas que deberíamos ver en los próximos meses, pero es un fenómeno que hay que prestar atención, dado que en esta encuesta hay escenarios donde Kaiser le puede ganar a Matei y puede pasar a segunda vuelta,
también vemos que por el lado de la izquierda, ahora que se bajó Michelle Bachelet, es un escenario que es mucho más sencillo. Antes Michelle Bachelet ganaba en las primarias, según esta encuesta. Pero ahora que se bajó y está Toá y hay otros candidatos que pesan, no sé, 2, 3, 4 puntos por el lado de la izquierda, es un escenario que es más bien, bien adverso para este sector político, dado que para tener un buen candidato tú requieres varias cosas. Primero, conocimiento público. Segundo, adhesión. Y tercero, meter una candidatura con épica, pero también con harta plata, que es lo que se requiere para llamar votación. Y en este caso, vemos que Carolina Toá no tiene casi ninguna de las tres cosas que se piden, salvo el de conocimiento público. Vlado no marca mucho, y que además cada votación de primarias, primera y segunda vuelta, son competencias distintas. Electoralmente funcionan distinto, dado que, por ejemplo, las primarias uno requiere diferenciarse y marcar propuestas fuertes. En primera vuelta, uno quiere abarcar el mayor número de votos considerando el resto. Y además, en segunda vuelta, es un poco distinto, dado que los candidatos tienden a centrarse un poco más, que es lo que hemos visto en las últimas elecciones, los últimos 4 periodos por lo menos, dado que tenemos un grupo que le llaman díscolos, este grupo de gente de centro que vota izquierda, derecha de forma alternada en función de la contingencia política y de los candidatos que pasan a segunda vuelta. Y por eso es que tenemos este movimiento hacia el centro de los candidatos de izquierda o de derecha que pasen a segunda vuelta. De momento no se ve que haya un escenario de dos derechas, como por ejemplo Matei Kast o Matei Kaiser. De momento no se ve, pero como al final hay un grupo que son de díscolos que pueden marcar la discusión política, es un escenario que matemáticamente no es descabellado en la medida que los candidatos de izquierda sean, digamos, flojos o no convoquen, como es el caso de, por ejemplo, Carolina Toá. Claro, y hay un tema bien interesante, Juan, y es un poco también lo que mencionábamos los tres en cada momento respecto a qué tanto va a ser la convocatoria en algunos de los sectores, sobre todo por el lado de Toá, ahora que ya se declaró como candidata a las primarias y teniendo a Bachelet ya afuera, pero con un apoyo tras bambalinas. No sé, yo creo que es la tarea ahí, la contienda va a ser bien difícil por ese lado. Sí, no, Pero aquí, o sea, la contienda es desigual, o sea, completamente desigual, sí. porque el PPD, o sea, de partida el PPD es un partido, digamos, como sin alma, es un partido por definición instrumental. Cuando se creó en el año 87 abarcaba mucha gente, o sea, gente de izquierda, Sí. centro y de derecha. Era bien, Exactamente. bien diverso y era una cosa importante, porque lo que definía el PPD en ese tiempo era vencer a Pinochet. Pero con el paso de los años, mucha gente, sobre todo de derecha y de centro, salió del PPD, ha sido tomado por gente de izquierda y que la verdad no convoca mucho y es un partido instrumental para los dirigentes del PPD. No es un partido, digamos, con ideología clara. No es un partido que educa sus bases en cierto tipo de corrientes políticas o económicas, sino que es para un partido para ganar elecciones. Para eso es el PPD. Es muy distinto al PS, es muy distinto por ejemplo, a la ADC, es muy distinto al PC, es muy distinto a la Relación Nacional o a la UDI. O sea, que tienen, digamos, almas marcadas por sus fundadores, por su ideología, que tienen un trabajo de base, un trabajo de formación por dentro. En el PPD no hay nada de eso. Y además que el PPD tiene el problema de que, además de ser un partido instrumental, es como el PDG. Es un partido que solamente sirve para ciertas cosas, pero que para proyectos de país es bien complejo de utilizar como trampolín político. Y yo creo que Toá la tiene bien compleja. Bueno, hay que ver quién va a estar en esta primaria. En una de esas pasa Vlado, no sé, probablemente Meo no esté interesado. Alguien del PS sí o sí debería sumarse, hasta ahora no sabemos quién va a ser.
El Partido Radical quizás quiera sumar a alguien. Todo este tipo de cosas está en veremos. No Pero le demos la idea a Paulina Bodanovich, a que se candidate ella. a la senadora. Claro, le mando un saludo de todas maneras. Entonces lo tienen bien, bien complejo. Porque además requieres que además la gente vote por ti. Y hay cosas que hacen que la gente vote por ti. Como por ejemplo el carisma, alguna habilidad en particular. Por ejemplo, Michelle Bachelet, claro, no es una tecnócrata, sino que es una persona con altos niveles de carisma, y esto hace que mucha gente logre votar con ella porque logra, digamos, empatizar con el resto de la gente. Entonces en este escenario yo no veo un escenario bien favorable para la izquierda en general. O sea, no tienen candidatos, y tampoco lo otro que pasa es que el gobierno de izquierda de ahora ha sido bien malo en términos económicos. Y cuando la gente ve su entorno económico y mira hacia atrás cómo ha sido su progreso, la verdad es que la gran mayoría de gente puede decir, oye, el país ha crecido nada, el desempleo es el desempleo más alto de los últimos 4 gobiernos, la inflación también, pero a pesar de que le tocó a Boric asumir el tema de la inflación, igual siguen siendo hechos que tienen que asumir, y que además tiene el crecimiento del producto más bajo, y esto hace que el desempleo suba, y por tanto un escenario bien complejo para la izquierda en general, porque esto es una izquierda o un gobierno, digamos, del bloque ex concertación Frente Amplio. Entonces tendrían que desentenderse del proyecto político de ahora y hacer como que no hubiera pasado nada para poder postular y hacer que alguien vote por ellos. Pero es bien complejo cuando estás en el gobierno, los ministros de la concertación, bueno, de los más importantes están ahí, trabajaste en el gobierno, y la gente del Frente Amplio tiene el problema de que un importante número de ellos no son muy hábiles técnicamente tampoco. O sea, no hay gente del Frente Amplio que sea reconocida por ser buenos técnicos y tampoco buenos políticos. Y por eso hace bien complejo el asunto para la gente del Frente Amplio en general. O sea, no son caracterizados por tener una buena técnica. Es más, en este gobierno nos hemos dado cuenta por lo contrario, más que de que ellos sean buenos técnicos. Y por tanto ellos no tienen nada, la verdad.